En la cena de Navidad, papá anunció: eres una carga y no puedes vivir con nosotros más. Al día siguiente, cuando empecé a empacar mis cosas y les dije que dejaría de pagar las cuentas, papá se dio cuenta de su error. La cena de Navidad estaba casi terminando cuando mi padre dejó el tenedor, me miró directamente a los ojos y dijo: eres una carga y ya no puedes quedarte aquí. Al principio pensé que había escuchado mal. Mi mamá soltó una risa nerviosa como si no estuviera segura de si hablaba en serio. Pero luego él simplemente se quedó allí mirándome, esperando una reacción. La habitación quedó en silencio. Mi hermana menor Lily se congeló con el tenedor a medio camino de su boca. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Tragué el pedazo de jamón que estaba masticando y dejé mi tenedor. ¿Qué?, murmuré, mi voz apenas audible sobre el sonido del aire acondicionado que yo pagaba. Me escuchaste, dijo con esa frialdad que había perfeccionado a lo largo de los años. Has excedido tu estadía. Tienes que irte. Me quedé ahí sentado, tratando de procesarlo. Tenía 23 años, un trabajo estable y podría haberme mudado hace tiempo, pero me quedé porque ellos me necesitaban. Yo pagaba la luz, el internet, los víveres casi todas las semanas, cosas que ellos no podían costear porque mi papá llevaba años desempleado y mi mamá solo trabajaba medio tiempo. No era una carga, era la razón por la que las luces seguían encendidas en esa casa. Y ahora, de la nada, me estaban echando como si fuera un inútil. La historia se remontaba a 3 años atrás, cuando mi padre perdió su trabajo en la fábrica. Al principio todos pensamos que sería temporal, solo unas semanas, decía mientras navegaba por ofertas de trabajo en su teléfono viejo. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Su orgullo no le permitía aceptar trabajos que consideraba por debajo de él, a pesar de que nunca había sido más que un operador de máquinas. Mientras tanto, yo había terminado mis estudios técnicos y conseguido un trabajo decente en una empresa de sistemas. No era millonario, pero ganaba lo suficiente para mantener a flote la casa. Al principio solo ayudaba con algunas cuentas, pero poco a poco me fui haciendo cargo de todo. Mi madre, que siempre había sido ama de casa, tuvo que salir a trabajar medio tiempo en una tienda, pero su sueldo apenas cubría la comida básica. Mamá finalmente habló, dijo con voz temblorosa. Tal vez deberíamos hablar de esto después, pero papá la interrumpió bruscamente. No, Ed, esta es mi casa. Yo pongo las reglas y digo que él ya no debe estar aquí. Lily dejó su tenedor. Solo tenía 16 años y podía ver que estaba asustada. Miró a nuestros padres como si no los reconociera. Si podían echarme tan fácilmente, ¿qué significaba eso para ella? Su futuro también dependía de mi estabilidad económica. Yo había estado ahorrando para ayudarla con la universidad, algo que mis padres nunca podrían costear. Respiré hondo. No iba a discutir ni suplicar. Si querían que me fuera bien, pero no estaban listos para lo que eso realmente significaba. Me recosté en mi silla. Está bien, dije con una calma que ni yo mismo esperaba. Mi papá se enderezó como si hubiera ganado alguna batalla imaginaria. Mi mamá seguía incómoda, pero no dijo nada. Tal vez estaba en shock, o quizás simplemente no le importaba tanto como yo creía. Me levanté, tomé mi plato y lo llevé al fregadero. No quería darles la reacción que buscaban. En cambio, miré a Lily, que seguía sentada allí, tensa y confundida. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Ella era la única en esa mesa que aún me importaba. Papá tomó un sorbo de su bebida como si nada hubiera pasado. Mamá volvió a picar su puré de papas. Lily me seguía mirando como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. No me quedé a terminar la cena. Simplemente salí. No dije ni una palabra más. Esa noche fui directo a mi habitación. Cerré la puerta y empecé a empacar. No iba a perder mi tiempo tratando de entender por qué querían que me fuera. Entonces, me iría. Pero eso también significaba que perderían todo lo que yo pagaba. Y no iba a advertirles. Empaqué en silencio, pero podía oírlos hablar abajo. La voz de mi mamá era baja y nerviosa. La de mi papá era firme, como si intentara convencerla de algo. Escuché algunas frases. Ya es suficientemente grande. Podemos arreglarnos. Debería haberse mudado hace años. Mientras doblaba mi ropa, recordé todas las veces que había sacrificado mis propios planes por esta familia. Había rechazado invitaciones a salir porque necesitaba quedarme para arreglar algo en la casa. Había pospuesto viajes porque había que pagar alguna cuenta urgente. Había vivido como un monje financiero para que ellos pudieran vivir cómodamente. Y ahora me trataban como si hubiera sido un parásito todo este tiempo. Una hora después, Lily golpeó mi puerta. La abrí y ella se deslizó adentro, cerrándola detrás de ella. Se veía molesta. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. ¿Qué demonios fue eso?, susurró. No lo sé, respondí, metiendo mi laptop en mi bolso. Pero me voy mañana. Ella negó con la cabeza. Es una locura. Tú pagas todo. No pueden ni comprar comida sin ti. No es mi problema ahora, dije, aunque por dentro sabía que sí me importaba lo que le pasara a ella. Se mordió el labio, claramente conteniendo más lágrimas. ¿A dónde vas? Lo resolveré, contesté. La verdad era que tenía algo de dinero ahorrado, pero no había planeado mudarme tan de repente. Tendría que encontrar un lugar rápido, quizás quedarme con un amigo por un tiempo, pero no estaba preocupado. Estaría bien. Ellos no. Lily dudó. ¿Puedo? Se detuvo. Sabía lo que iba a preguntar. Quería venir conmigo, pero aún
aún estaba en la escuela secundaria y, por más que odiaba dejarla atrás, no podía llevármela conmigo. Sabes que nunca permitirían eso, dije con pena genuine. Ella miró al suelo. Sí, terminé de empacar y ella solo se quedó allí, como si no quisiera irse. Finalmente suspiró. ¿Van a arrepentirse de esto? Sonreí. Lo sé. Pero mientras hablaba con Lily, mi mente ya estaba formulando un plan. No era solo que me fuera a ir, era que me iba a asegurar de que entendieran exactamente lo que habían perdido. Había sido demasiado generoso, demasiado considerado. Era hora de que enfrentaran la realidad sin mi ayuda. A la mañana siguiente me fui antes de que despertaran. Bajé mis maletas, las cargué en mi auto y miré la casa por última vez. Sin tristeza, sin arrepentimientos, solo alivio. Luego, mientras salía del camino de entrada, abrí mi app bancaria y eliminé mi nombre de todas las cuentas. Luz, internet, agua, hasta la cuenta de Netflix. Yo pagaba todo. Sin mí todo se cortaría en un mes. Pero eso no era todo. También cancelé mi parte del seguro del auto que compartía con mi mamá, el plan familiar del teléfono celular que incluía los números de todos, y la membresía del gimnasio donde mi padre solía ir antes de volverse completamente sedentario. Incluso cancelé la suscripción al periódico local que él leía cada mañana con su café. Sonreí, puse el auto en marcha y me fui sin mirar atrás. Durante los siguientes días me quedé en el departamento de mi amigo Jake, mientras buscaba un lugar propio. Su sofá era terrible, su perro Max no dejaba de mirarme mientras intentaba dormir, y su compañero de cuarto seguía preguntando si me quedaría para siempre. Pero nada de eso importaba porque era libre. No más pagar una casa en la que ni siquiera quería vivir. No más fingir respeto por un hombre que no tuvo problema en echarme en la cena de Navidad. No más ser tratado como un cajero automático andante. Jake, que conocía toda la situación familiar, me apoyaba completamente. Hermano, deberías haber hecho esto hace años, me decía mientras preparábamos café en su pequeña cocina. Tu viejo es un parásito y tu mamá lo permite. Era hora de que alguien les dijera la verdad. Su compañero de cuarto, Marcus, era menos comprensivo. Era uno de esos tipos que creía en el respeto incondicional a los padres, sin importar las circunstancias. Es tu familia, man. Siempre van a ser tu familia, me decía con tono de predicador. Deberías tratar de arreglar las cosas. Marcus, le respondí una noche después de escuchar su sermón por enésima vez. Cuando tu familia te trate como una cuenta bancaria con patas por años y luego te eche como si fueras basura, me avisas cómo se siente. Finalmente estaba haciendo algo por mí. Por primera vez en años, cada peso que ganaba se quedaba conmigo. Podía pensar en mis propios sueños, mis propios planes, sin tener que calcular primero cuánto necesitarían ellos. Entonces, 3 días después, mi teléfono comenzó a sonar. Al principio lo ignoré. 7 llamadas perdidas de mi mamá, 2 de mi papá, lo cual era sorprendente porque él nunca me llamaba, y algunos mensajes de Lily. Los ignoré también, hasta que ella envió esto. Están enloqueciendo. Se cortó la luz. Sonreí. ¿De verdad creían que las cuentas se pagarían solas? Luego otro. Papá está furioso. Dice que hiciste algo a la casa. Oh, esto se ponía bueno. En los días siguientes, ignoré todos sus intentos de contacto. Mi madre seguía llamando, enviando mensajes. Incluso intentó escribirme en redes sociales. Mi padre, por otro lado, solo llamó esas 2 veces y nunca más. Probablemente esperaba que regresara arrastrándome, pero eso nunca iba a pasar. Me quedé en el apartamento de Jake mientras buscaba un lugar definitivo. Él fue bastante comprensivo conmigo, pero su compañero de cuarto era un imbécil. Siempre preguntaba cuándo me iría. Hacía bromas sobre que estaba sin hogar y se quejaba cuando usaba la cocina, pero nada de eso me molestaba. Sabía que era temporal. Mientras yo seguía con mi vida, parecía que mi familia se estaba hundiendo. Lily seguía enviándome mensajes, dándome actualizaciones sobre el caos en la casa. Primero les cortaron la luz, luego el internet. El agua tardó un poco más, pero cuando finalmente dejaron de tenerla, mi madre entró en pánico. Está desesperada, escribió Lily. Dice que no sabe cómo nos vamos a bañar ahora. No pude evitar sonreír. Me echaron pensando que era una carga. Ahora estaban viviendo en la oscuridad, sin agua y sin poder ni siquiera ver televisión. La cereza del pastel llegó cuando Lily me envió otro mensaje. Papá está furioso, está rompiendo cosas en la sala. La imagen de mi padre gritando, como un niño mimado porque sus cuentas mágicamente no se pagaban solas, me dio un placer enorme. Dice que encontrará una solución, pero mamá está llorando en la habitación. Por supuesto que dijo eso. Mi padre era un fracasado, pero siempre pretendía que tenía todo bajo control. Esta vez no lo tenía. A través de Lily me enteré de detalles que habrían sido cómicos si no fueran tan patéticos. Mi padre había intentado contactar a la compañía eléctrica para negociar un plan de pago, pero cuando se enteraron de la cantidad de deuda acumulada, le colgaron el teléfono. Había intentado pedir prestado dinero a familiares, pero la mayoría ya conocía su historial de no devolver favores. Mi madre, por su parte, había intentado trabajar horas extra en la tienda, pero su horario de medio tiempo no se podía extender mucho. Además, sin transporte confiable, el auto también dependía del seguro que yo pagaba. Le era difícil moverse por la ciudad. Lily me contó que habían tenido que empezar a bañarse en casa de los vecinos, pretendiendo que había un problema temporal con las tuberías, que comían solo
una vez al día para ahorrar, que mi padre había empezado a caminar por la casa con una linterna como si fuera una cueva. Es como estar viviendo en el siglo pasado, me escribió. Papá está enloqueciendo porque no puede ver sus programas de deportes y mamá llora todo el tiempo. Ignoré todo y seguí con mi vida. 2 semanas después, finalmente conseguí un lugar para vivir. No era lujoso, pero era mío. Usé parte de mis ahorros y alquilé un pequeño apartamento amueblado. Tenía un sofá decente, una cama cómoda y lo más importante, estaba lejos de esa casa. El apartamento estaba en un edificio modesto pero bien mantenido. Tenía una pequeña cocina, un baño completo y una ventana que daba a un parque. Por primera vez en años, podía decorar un espacio como yo quisiera, sin tener que considerar los gustos o necesidades de nadie más. El día que me mudé, Lily me mandó un mensaje. Necesito salir de aquí. Mi corazón se encogió. Sabía que estaba sufriendo, pero no podía simplemente llevármela. Aún era menor de edad. Sabes que no puedo, respondí. Tardó en contestar. Lo sé, pero no aguanto más. Yo tampoco lo soportaría. Vivir allí sin luz, sin agua, sin internet, con mi padre gritando y mi madre lloriqueando todo el tiempo. Un verdadero infierno. Pero su problema no era mi problema. Yo era libre. Pero la situación de Lily me partía el corazón. Ella era la única inocente en todo esto. A través de nuestros mensajes, me enteré de que estaba haciendo tareas escolares a la luz de velas, que se había enfermado del estómago por la comida en mal estado que compraban para ahorrar dinero y que había perdido peso porque simplemente no había suficiente comida en la casa. ¿No puedes hablar con ellos?, me escribió una noche. Solo para que arreglen las cuentas básicas. No me importa si nunca vuelves, pero vivir así es horrible. Por un momento consideré la posibilidad. Tal vez podría pagar solo la luz y el agua por Lily. Pero después recordé la cara de mi padre esa noche de Navidad, su desprecio, su arrogancia. No, si querían mi ayuda, tendrían que pedirla de la manera correcta. Entonces, unas noches después sucedió lo inevitable. Era tarde. Acababa de ducharme y estaba listo para dormir cuando mi teléfono sonó. Mi madre. Rodé los ojos y rechacé la llamada. Minutos después, Lily me envió un mensaje. Contesta. Suspiré y finalmente respondí. Antes de que pudiera decir algo, escuché la voz desesperada de mi madre. Por favor, vuelve a casa, dijo sollozando. No pude evitar soltar una risa corta. No, te necesitamos. Sé que tu padre fue duro, pero no lo decía en serio. Dijo exactamente lo que quiso decir, respondí fríamente. Me echaron. Ahora lidien con eso. Ella comenzó a sollozar en el teléfono. No podemos. La casa se está cayendo a pedazos. Suena como un problema tuyo. Lloró más fuerte. Por favor. Sé que nos equivocamos, pero por favor. Podría haber sentido lástima, pero no la sentí. Todo el tiempo que viví allí, pagué las cuentas, ayudé en todo lo que pude y al final me trataron como basura. Ahora querían que volviera. No, era estúpido. ¿Dónde está papá?, pregunté. ¿Por qué no me llama él? Se hizo un silencio incómodo. Él dice que no va a suplicar. Por supuesto, su orgullo era más importante que el bienestar de su familia. Incluso en esta situación, no podía tragarse su arrogancia para pedir ayuda. Entonces no hay nada que discutir, dije. Pero Lily, empezó a decir. Lily no me echó de la casa, la interrumpí. Si hubieran pensado en ella antes de correrme, tal vez las cosas serían diferentes. Colgué antes de que pudiera seguir. Me acosté y dormí profundamente por primera vez en años, sin que nadie me tratara como un cajero automático. Los días siguientes las llamadas continuaron. Mi madre rogando, mi hermana pidiéndome ayuda y mi padre, bueno, él nunca intentó hablarme de nuevo. Y entonces, finalmente Lily envió un último mensaje. Él está hablando de vender la casa. Eso me sorprendió. Por muy inútil que fuera mi padre, nunca imaginé que llegaría a ese punto. ¿Vender?, respondí. Sí, dice que ya no puede más. Mamá está histérica, pero él está decidido. Eso me hizo reír. Así que en el fondo mi padre realmente era tan débil como yo pensaba. Si no podía manipular a alguien para pagar sus cuentas, simplemente se rendía. Quería sentir algo por ellos, pero solo sentí desprecio. Apagué mi teléfono y me fui a dormir, pero en el fondo sabía que esta historia aún no había terminado. En los días siguientes, ignoré cualquier intento de contacto. Bloqueé a mi madre, mi padre nunca más intentó llamarme, y Lily, bueno, ella seguía intentándolo, pero necesitaba tiempo. Necesitaba dejar todo eso atrás y concentrarme en mi nueva vida. En mi pequeño apartamento, finalmente todo empezaba a encajar. Tenía paz, silencio, podía gastar mi dinero en mí mismo. Mi sueldo, que antes desaparecía pagando cuentas que ni siquiera eran mías, ahora me permitía darme lujos que nunca tuve. Salí a comer a buenos restaurantes, compré ropa nueva, incluso me inscribí en un gimnasio. La sensación de libertad era indescriptible. Por primera vez en años, podía tomar decisiones sin tener que considerar el impacto económico en mi familia. Podía comprar lo que quería, cuando quería. Podía planear un futuro que fuera completamente mío, pero sabía que no duraría mucho. 2 semanas después, cuando ya casi había olvidado todo lo ocurrido, recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es serio. Era Lily. Suspiré. Sabía que tarde o temprano intentaría arrastrarme de vuelta al drama de la casa, pero algo en su mensaje se sentía distinto. ¿Qué pasa?, le respondí. La respuesta llegó de inmediato. Van a vender la casa. Papá ya está negociando con un comprador.
Me reí con desprecio. A mí no me afectaba en nada. ¿Y qué? Escribí. Está vendiendo todo, hasta tus cosas. Me quedé inmóvil. ¿Mis cosas? Sí. Tu computadora, tu tele, hasta tu cama. Dice que como no quisiste volver, ya no las necesitas. Un calor me subió al pecho. Una rabia que no sentía desde hacía tiempo. Ese malnacido me echó de la casa. Me trató como si fuera una carga. Y ahora estaba deshaciéndose de mis cosas como si nunca hubieran sido mías. En mi habitación había dejado una computadora de escritorio que había comprado con mi primer sueldo, una televisión que me regalé por mi cumpleaños, libros que había coleccionado durante años, ropa cara que nunca había tenido oportunidad de llevarme, y varios objetos personales con valor sentimental. Todo eso representaba años de trabajo y esfuerzo. Respiré hondo. Dime la dirección del comprador. Lily tardó unos minutos, pero me la envió. El hombre estaba interesado en toda la casa y ya estaba negociando los muebles. Tomé mis llaves y salí sin pensarlo 2 veces. El trayecto fue corto. Cuando llegué, vi a un hombre de mediana edad conversando animadamente con mi padre en la entrada. No lo pensé. Bajé del coche y caminé directamente hacia ellos. ¿Te volviste loco?, pregunté con la voz cargada de furia. Mi padre me miró sorprendido, pero rápidamente cambió su expresión a la de siempre: desprecio. Ah, ahora sí apareces. Aquí ya no hay nada para ti. El comprador nos miró incómodo. ¿Hay algún problema? Lo ignoré y me acerqué a mi padre. No puedes vender mis cosas. Él se rió. No puedo. Tú decidiste irte. No necesitas nada de lo que quedó aquí. Yo pagué por cada una de esas cosas, grité, mi voz resonando en la calle silenciosa. Si las quieres de vuelta, cómpralas. Su respuesta me encendió por dentro. El comprador, claramente incómodo con la situación, intervino. Mire, señor, si hay un problema legal con algunas de las pertenencias, no hay problema, dijo mi padre rápidamente. Es solo mi hijo siendo dramático. Podría haberlo dejado así. Podría haberme ido y olvidado de todo. Pero no. Ese hombre me dejó en la calle después de años manteniéndolos. Y ahora pretendía sacar provecho de mis pertenencias. No iba a salirse con la suya. Está bien, sonreí. Vende la casa. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué? Véndela, repetí. Pero cuando lo hagas ya no tendrás dónde vivir. Él se rió con burla. Con el dinero me compraré un departamento. Yo sonreí aún más. ¿Con qué dinero? El silencio se hizo entre nosotros y entonces lo entendió. Él pensaba que vendería la casa, conseguiría su dinero y comenzaría una nueva vida. No tenía ni idea de lo que ya había hecho. En los días siguientes, utilicé todo lo que sabía para vengarme. Llamé a la compañía de electricidad y les notifiqué sobre el proceso de venta. Cualquier deuda pendiente debía saldarse antes de transferir la propiedad. Hice lo mismo con el agua, el gas y hasta los impuestos atrasados. Había muchas deudas acumuladas. Mi padre estaba a punto de recibir una gran suma por la venta, pero ahora buena parte de ese dinero se iría directamente a pagar todo lo que debía. Eso ya habría sido suficiente, pero fui más allá. Recordé un detalle importante. La casa no estaba solo a su nombre. Mi madre también tenía derechos sobre ella y no tenía idea de que la estaban vendiendo, así que la llamé. Su reacción fue de sorpresa. Nunca me llamas. Solo quería avisarte que tu esposo está vendiendo la casa sin decírtelo. El silencio en la línea fue tan denso que pude escuchar su respiración contenerse. ¿Qué? Le conté todo, cada detalle. Ella se quedó en shock. No puede hacer eso. Puede, si tú lo permites. Sabía que, a pesar de todo, mi madre todavía tenía poder sobre él, y tenía razón. Al día siguiente, Lily me envió un mensaje. Están peleando horriblemente. Mi padre intentó defenderse, pero ya no tenía argumentos. No podía vender la casa sin el consentimiento de mi madre, y sin el dinero de la venta, estaba acabado. Pero la historia no terminaba ahí. A través de Lily, me enteré de que mi padre había estado mintiendo sobre varios aspectos de la situación financiera. Resulta que había acumulado deudas que ni mi madre ni yo conocíamos. Había pedido préstamos usando la casa como garantía. Había usado tarjetas de crédito a nombre de mi madre sin decírselo. Y había tomado dinero prestado de familiares prometiendo pagos que nunca hizo. Cuando mi madre comenzó a investigar, descubrió un desastre financiero mucho peor de lo que cualquiera había imaginado. No solo debían las cuentas básicas que yo había estado pagando, sino que tenían deudas por miles de pesos que se habían acumulado durante años. Es un desastre, me escribió Lily. Mamá encontró facturas escondidas por toda la casa. Papá había estado ocultándole todo. La revelación fue devastadora para mi madre. No solo había descubierto que su esposo la había estado engañando financieramente, sino que se dio cuenta de que la estabilidad de su familia había dependido completamente de mí durante años, mientras ella había estado ciega a la realidad. Esa noche, Lily me llamó. ¿No vas a creer lo que pasó? ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya me imaginaba. Se va de la casa. Me recosté, satisfecho. ¿En serio? Sí. Mamá le dijo que si quería tanto vender todo, podía irse solo. Sabía que mi madre nunca habría tenido el valor de hacer eso por su cuenta, pero después de enterarse de lo que estaba tramando, eso fue suficiente para llevarla al límite. Mi padre, sin casa, sin dinero, sin esposa, no tenía a dónde ir. ¿Dónde se va a quedar?, pregunté con curiosidad. Lily rió. Está llamando a sus amigos pidiendo un sofá para dormir. Solté una carcajada. Era poético. Por años me hicieron creer que yo era una carga, un peso, y ahora
ahora el único peso en esa casa era él. Ganaste, dijo Lily todavía riendo. Solo hice lo que tenía que hacer, respondí. ¿Vas a querer tus cosas de vuelta? Me preguntó. Pensé un momento. No, déjalas ahí. Ya había empezado una nueva vida. No necesitaba nada de esa casa, ni las cosas, ni los recuerdos. Lo único que me llevé fue la certeza de que nunca más dejaría que alguien se aprovechara de mí otra vez. Los meses pasaron y seguí con mi vida sin mirar atrás. Mi pequeño apartamento era mi refugio, mi libertad. Nunca más tuve que pagar cuentas que no eran mías. Nunca más tuve que escuchar a mi padre menospreciarme. Nunca más tuve que cargar con la responsabilidad de mantener un hogar que nunca fue realmente mío. Mientras tanto, sus vidas se desmoronaba. Lily me contaba todo. Después de que mi madre echara a mi padre, él estuvo vagando de sofá en sofá pidiendo favores a amigos que poco a poco lo fueron dejando de lado. Nadie quería hacerse cargo de un hombre de mediana edad, perezoso y sin futuro, que nunca hizo nada por nadie. Sin dinero, sin casa y sin empleo, finalmente estaba probando su propia medicina. Lo más irónico era que trató de volver con mi madre después de un mes saltando de un lado a otro, sin conseguir un apartamento decente porque su historial de deudas era una vergüenza, sin encontrar un trabajo porque nadie quería contratar a un hombre que no había trabajado en años. Apareció en la casa tratando de convencerla de que tal vez podían empezar de nuevo. Mi madre, que siempre había sido débil ante él, esta vez ni siquiera dudó, le cerró la puerta en la cara. Él gritó, suplicó, trató de convencerla de que sin él no podría salir adelante, pero ya lo había hecho. Empezó a trabajar más horas, aprendió a administrar sus finanzas sin depender de nadie. Por primera vez en años, mi madre se dio cuenta de que no necesitaba a un hombre inútil como él. Y yo, mientras él dormía en sofás prestados y mi madre tomaba las riendas de su vida, estaba viviendo como nunca antes. Después de un tiempo, comencé a invertir el dinero que antes gastaba en electricidad, agua y comida para 3 adultos que no eran yo. Hice cursos, aprendí a manejar mi propio dinero, me enfoqué en crecer profesionalmente. Con el tiempo, logré un ascenso en mi trabajo, ese mismo empleo que mi padre despreciaba, diciendo que no me alcanzaría para vivir. Irónico, considerando que con mi sueldo lo mantuve a él durante años. Ahora no solo me alcanzaba, sino que me permitía hacer todo lo que antes no podía. Viajé, conocí lugares que nunca tuve la oportunidad de visitar porque siempre había una cuenta que pagar. Compré un coche mejor, no un lujo exagerado, pero algo cómodo, algo que realmente fuera mío. Y lo mejor de todo, paz. Ya no tenía que llegar a casa y escuchar a mi padre quejarse, a mi madre angustiarse por las cuentas, ni ver a Lily atrapada en ese ambiente tóxico. Hablando de Lily, ella fue la única que realmente se mantuvo a mi lado. Seguimos en contacto y la ayudé en lo que pude sin permitir que cayera en la misma trampa que yo. Le insistí en que estudiara, en que se preparara para salir de esa casa tan pronto como pudiera, para que nunca terminara en la misma situación en la que yo estuve. Cuando cumplas 18 vas a tener opciones, le decía durante nuestras conversaciones telefónicas secretas. Pero necesitas prepararte, no puedes depender de nadie más. Lily había madurado mucho durante estos meses. La experiencia de ver a nuestra familia desmoronarse le había enseñado lecciones que ninguna escuela podría darle. Me contaba cómo había empezado a trabajar los fines de semana en una panadería del barrio, ahorrando cada peso que ganaba. No quiero terminar como papá, me dijo una vez. No quiero depender de nadie nunca más. Me sentí orgulloso de ella. A los 16 años ya tenía más sentido común y determinación que nuestro padre a los 45. Mientras tanto, las noticias sobre mi padre se volvían cada vez más patéticas. Después de agotar la hospitalidad de sus amigos cercanos, había tenido que recurrir a familiares lejanos. Lily me contaba que había pasado una semana durmiendo en el auto de su hermano, hasta que este también se hartó. Tío Roberto dice que papá le debe dinero desde hace años, me escribió Lily. Lo echó después de 3 días. La situación se volvió tan desesperante que mi padre intentó contactarme directamente. Una tarde, mientras estaba en mi apartamento, disfrutando de una cerveza fría y viendo Netflix en mi televisión nueva, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Sí? Contesté. Hijo, era su voz, quebrada, humillada. No soy tu hijo, le dije fríamente. Los hijos no son cargas, ¿recuerdas? Escucha, cometí un error. No, lo interrumpí. No cometiste un error, tomaste una decisión. Ahora vive con las consecuencias. No tengo dónde quedarme. Y eso es mi problema porque se hizo un silencio largo. Podía escuchar su respiración pesada, el sonido del tráfico de fondo. Probablemente estaba llamando desde la calle. Siempre fuiste un buen hijo, dijo finalmente. Fui un buen cajero automático, le corregí. Eso es todo lo que fui para ti. Por favor, nada. Tuviste años para tratarme como a un hijo, para mostrar respeto, para ser agradecido. En cambio, me trataste como una carga. Ahora que realmente eres una carga, ya no es tan divertido, ¿verdad? Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé el número inmediatamente. Esa noche, dormí mejor que nunca. Por fin había dicho todo lo que había querido decirle durante años. A medida que pasaban las semanas, las historias sobre mi padre se volvían más y más trágicas. Lily me contaba que había intentado conseguir trabajo en varios lugares, pero su currículum
currículum en blanco después de años de desempleo no le ayudaba. Además, su actitud arrogante no había desaparecido completamente. Llegaba a las entrevistas como si le estuvieran haciendo un favor al considerarlo, cuando en realidad era él quien necesitaba desesperadamente cualquier oportunidad. Rechazó un trabajo en un supermercado porque decía que estaba por debajo de él. Me escribió Lily, incrédula. Está durmiendo en bancos de parques y rechaza trabajos. Su orgullo era más fuerte que su sentido de supervivencia. Incluso en su situación más desesperante, no podía aceptar que había caído tan bajo por su propia culpa. Mientras tanto, mi madre había logrado estabilizar su situación. Con la ayuda de Lily, quien ahora contribuía con su trabajo de fin de semana, habían logrado mantener la casa a flote. Mi madre había conseguido un trabajo de tiempo completo en una oficina, algo que nunca pensé que haría. La crisis la había obligado a salir de su zona de confort y descubrir habilidades que no sabía que tenía. Mamá está diferente, me contó Lily durante una de nuestras llamadas. Es como si hubiera despertado de un sueño. Ya no llora todo el tiempo y está tomando decisiones por sí sola. ¿Te ha preguntado por mí?, le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Sí, respondió Lily después de una pausa. Dice que te extraña, pero que entiende por qué te fuiste. Creo que se da cuenta de todo lo que hiciste por nosotros. Era un reconocimiento tardío, pero al menos era algo. Sin embargo, no cambiaba nada. Ya había seguido adelante con mi vida. Mi carrera profesional continuaba floreciendo. El ascenso que había conseguido vino acompañado de nuevas responsabilidades y un sueldo considerablemente mejor. Por primera vez en mi vida, podía permitirme pensar en inversiones a largo plazo, en planes de jubilación, en metas que iban más allá de sobrevivir el mes siguiente. Compré un auto nuevo, no usado como todos los que había tenido antes. Decoré mi apartamento con muebles que realmente me gustaban, no solo los más baratos disponibles. Incluso comencé a salir con una chica de mi trabajo, algo que nunca había podido hacer seriamente cuando toda mi energía emocional y financiera estaba drenada por mi familia. Sandra era inteligente, independiente y tenía su propia carrera exitosa en marketing. Cuando le conté mi historia, no me juzgó. En cambio, me felicitó por haber tenido el coraje de poner límites. Es increíble que hayas aguantado tanto tiempo, me dijo una noche mientras cenábamos en un restaurante que nunca habría podido permitirme antes. La mayoría de las personas se habría ido años antes. Pensé que era mi responsabilidad, le respondí. Que eso era lo que se suponía que debía hacer como hijo. Ser hijo no significa ser esclavo, me dijo con sabiduría. Tu padre aprendió eso de la manera más difícil. Tenía razón. Mi padre finalmente estaba aprendiendo lo que significaba valerse por sí mismo, algo que debería haber aprendido décadas atrás. Las noticias sobre él se volvieron menos frecuentes con el tiempo. Lily me contaba ocasionalmente que había sido visto por el barrio, siempre buscando trabajo o pidiendo favores. Algunos vecinos que conocían la situación me preguntaban por él cuando me veían visitando a amigos en la zona. Tu papá está pasándola mal, me dijo la señora González, una vecina que me conocía desde niño. ¿No vas a ayudarlo? Él tomó su decisión, le respondí educadamente. Ahora debe vivir con ella. No todos entendían mi posición. Algunas personas del barrio pensaban que estaba siendo cruel, que debería perdonar y olvidar, pero ellos no sabían lo que había vivido durante años. No sabían lo que era cargar con el peso financiero y emocional de una familia entera mientras te trataban como si fueras el problema. Un año después de haberme ido de la casa, recibí una noticia que me sorprendió. Lily me escribió: papá consiguió trabajo. ¿En serio?, respondí, genuinamente sorprendido. Sí, en una construcción. Es trabajo pesado y el sueldo es malo, pero al menos es algo. Me alegré por él, no porque lo perdonara, sino porque significaba que tal vez finalmente estaba enfrentando la realidad. Tal vez estaba aprendiendo lo que costaba ganarse la vida, honestamente. ¿Dónde está viviendo?, pregunté. Alquiló un cuartito en una pensión, me respondió Lily. Es feo y pequeño, pero es mejor que la calle. La imagen de mi padre, que solía quejarse de todo en la casa donde vivía gratis, ahora durmiendo en un cuarto diminuto que tenía que pagar con trabajo físico, tenía una poesía perfecta, pero la historia no había terminado. Unos meses después, Lily me contó que mi padre había intentado acercarse a mi madre de nuevo. Apareció en la casa el domingo, me escribió. Dijo que había cambiado, que ahora entendía el valor del trabajo duro. ¿Y qué le dijo mamá?, pregunté. Que se alegraba por él, pero que ya no había vuelta atrás. Le dijo que podía visitarte a mí, pero que entre ellos ya no había nada. Me sorprendió la firmeza de mi madre. La crisis realmente la había cambiado. La había fortalecido de maneras que nunca imaginé posibles. Mi padre, según me contó Lily, no tomó bien el rechazo. Había esperado que su nuevo trabajo le abriera las puertas de vuelta a la casa, pero mi madre había seguido adelante. Ya no era la mujer dependiente que había sido durante años. ¿Ha preguntado por mí?, le pregunté a Lily, aunque no estaba seguro de por qué me importaba la respuesta. Sí, respondió. Dice que quisiera poder hablar contigo, explicarte las cosas. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que probablemente era muy tarde para eso. Lily tenía razón. Había sido demasiado poco, demasiado tarde. Mi padre
había tenido años para mostrar respeto y gratitud. Había elegido el desprecio y la arrogancia en su lugar. Ahora que había aprendido algunas lecciones difíciles, quería reconciliación, pero yo ya no necesitaba su validación. Mi vida continuó prosperando. Sandra y yo nos habíamos vuelto serios y estábamos hablando de mudarnos juntos. Lily había conseguido una beca parcial para la universidad y yo la estaba ayudando con los gastos restantes, feliz de poder hacerlo sin que fuera una carga financiera. Nunca voy a poder agradecerte lo suficiente, me dijo durante una de nuestras cenas mensuales. Solo asegúrate de nunca depender de nadie más, le respondí. Esa es la mejor forma de agradecerme. 2 años después de haberme ido de la casa, recibí una llamada inesperada de mi madre. Hacía meses que no hablábamos directamente. Hola, hijo, dijo con voz suave. Hola, mamá, ¿podríamos almorzar juntos algún día? Solo nosotros dos, consideré la propuesta. Parte de mí tenía curiosidad de ver cómo había cambiado, de escuchar lo que tenía que decir. Está bien, acepté finalmente. Nos encontramos en un café neutral, lejos del barrio donde había crecido. Mi madre se veía diferente, más segura, más independiente. Había perdido esa expresión constantemente preocupada que siempre había tenido. Te ves bien, me dijo cuando nos sentamos. Gracias, tú también. Hubo un silencio incómodo antes de que ella hablara. Quería pedirte perdón, dijo finalmente. Por todo, por no defenderte esa noche, por permitir que las cosas llegaran tan lejos, por no valorar todo lo que hiciste por nosotros. Sus palabras eran sinceras. Podía verlo en sus ojos, pero el daño ya estaba hecho. Agradezco la disculpa, le dije, pero eso no cambia lo que pasó. Lo sé, respondió asintiendo. No espero que me perdones, solo quería que supieras que me doy cuenta de mis errores. Le pregunté sobre su vida, sobre cómo estaba manejando todo. Me contó sobre su trabajo, sobre cómo Lily la ayudaba, sobre cómo había aprendido a administrar dinero y a tomar decisiones por sí sola. Por primera vez en mi vida me siento independiente, me dijo. Sé que suena terrible decirlo a mi edad, pero nunca había experimentado esto antes. Me alegro por ti, le dije, y lo decía en serio. Antes de separarnos, me preguntó si alguna vez consideraría volver a tener una relación con mi padre. Él ha cambiado, me dijo. Sé que no me crees, pero realmente ha cambiado. El trabajo duro lo ha humillado de maneras que nunca pensé posibles. Tal vez, le respondí, pero eso es algo entre él y yo, si es que alguna vez pasa. No volví a tener noticias directas de mi padre, pero a través de Lily sabía que continuaba trabajando, que había logrado mudarse a un apartamento un poco mejor y que ocasionalmente preguntaba por mí. Dice que está orgulloso de lo que has logrado, me contó Lily una vez. Un poco tarde para eso, respondí, aunque internamente sentí una pequeña satisfacción. 3 años después de haberme ido, Lily se graduó de la secundaria con honores y se preparó para entrar a la universidad. La ceremonia de graduación fue emotiva. Fui como su invitado especial y me sentí como el hermano mayor orgulloso que siempre había querido ser. Mi madre también estaba allí, radiante de orgullo. Habíamos mantenido un contacto ocasional después de nuestro almuerzo, nada intenso, pero civilizado. Mi padre no apareció, aunque según Lily, había querido venir. Le dije que era mi día y que no quería drama, me explicó Lily más tarde. Durante la fiesta posterior en casa de mi madre, la misma casa donde había crecido, pero que ahora se sentía completamente diferente, varios familiares y amigos me preguntaron sobre mi vida. Muchos conocían la historia, y algunos me felicitaron por haber tenido el valor de poner límites. Tu papá habla de ti, me dijo mi tía Rosa durante la fiesta. Dice que se equivocó, que perdió al mejor hijo que podría haber tenido. Las acciones tienen consecuencias, le respondí simplemente. Esa noche, mientras manejaba de vuelta a mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi decisión de irme había sido la mejor que había tomado en mi vida. No solo me había liberado de una situación tóxica, sino que había forzado a toda mi familia a crecer y enfrentar sus responsabilidades. Mi madre se había vuelto independiente y fuerte. Lily había aprendido el valor del trabajo duro y la autosuficiencia. Y mi padre, finalmente, había aprendido lo que costaba ganarse la vida. Yo, por mi parte, había construido una vida de la que estaba genuinamente orgulloso. Tenía una carrera exitosa, una relación sana, un hogar que era realmente mío, y la tranquilidad de saber que nunca más permitiría que alguien se aprovechara de mí. Años más tarde, cuando la gente me preguntaba si me arrepentía de mi decisión, siempre respondía lo mismo. No se trata de arrepentimiento, se trata de respeto propio. Porque al final, eso era lo que había sido toda la experiencia, una lección sobre el respeto propio, sobre el valor de poner límites, y sobre el hecho de que a veces, para salvar a una familia, primero tienes que salvarte a ti mismo. Mi padre había aprendido, tarde pero había aprendido, que las personas no son cargas cuando contribuyen, son cargas cuando solo toman sin dar nada a cambio. Y yo había aprendido que mi valor como persona no dependía de cuánto dinero pudiera dar a otros, sino de cuánto respeto pudiera exigir para mí mismo. La casa donde crecí siguió siendo de mi madre. Con mucho esfuerzo, pagó las deudas pendientes y logró estabilizarse sin que nadie le quitara lo suyo. Yo nunca más volví. No tenía razón para hacerlo. El joven que salió de esa casa aquella noche de Navidad, con sus maletas
maletas en la mano y eliminando su nombre de todas las cuentas, nunca volvió a mirar atrás y nunca se arrepintió, porque al final yo gané y él lo perdió todo. Pero más importante que eso, todos aprendimos lo que realmente valíamos y ninguno de nosotros volvió a ser el mismo.